¿Estamos listos? ¿Sí? Bien, saque su Biblia, por favor. Hay que abrirla, aprenderla. ¿Sí la trajeron? Y enseñan el celular y ni descargada está la aplicación, ¿no? Bueno, Dios sabe, Dios sabe. Vamos a abrirla ya, Primera de Samuel, capítulo 1. Hoy continuamos con la serie Héroes de la Fe. El tema de hoy es Samuel, el llamamiento de Dios. Y vamos a hablar acerca del llamado de Dios. Sí. Antes de empezar, quiero que hagamos una oración, ¿sí? Para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. De igual manera, queremos atender tu llamado, queremos ser prontos para responder, Señor, a lo que tú tienes esta mañana. Dame gracia, elocuencia, que pueda ser claro tu mensaje, Señor, para cada uno de mis hermanos. Descansamos en que es tu obra, Señor, y sabemos que tú provees y tú das lo necesario para quienes lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar diciendo que cada pastor, cada obrero, cada servidor dentro de la iglesia debe operar siempre, mis amados, siempre con la seguridad de que ha sido llamado por Dios. Sí. A la iglesia le urge, hombres y mujeres, que operen bajo un verdadero llamado de Dios. Sí. No hombres y mujeres que se autoproclaman, ¿verdad? Y se autoperciben, ahorita que está de moda esa palabra, ¿no? Como pastores, líderes, profetas, apóstoles, etcétera, sin ninguna supervisión y bajo ningún lineamiento. No es el propósito de esta enseñanza, y quiero dejarlo claro, exponer a ciertos movimientos evangélicos o denominaciones cristianas, ¿verdad? Sin embargo, al tratar con el verdadero llamado de Dios a los suyos, sin duda se evidenciarán, ¿verdad?, ciertas prácticas dogmáticas que muchas veces se tienen como una verdad bíblica, pero que no lo son, ¿sí? Que ni siquiera comparten un principio bíblico, ¿sí? Repito, no es el propósito, no nos vamos a meter por ahí, pero tal vez, ¿verdad?, por ahí podamos identificar ciertas cosas, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos que no porque un mensaje se comparte desde un púlpito necesariamente es puro, ¿sí? Y no porque un mensaje salga de la boca de un líder religioso es necesariamente santo. Nuestra norma de pureza y santidad es lo dicho por Dios, y no hay de otra, ¿sí? Y siempre, mis amados, lo dicho por el hombre será cuestionable, siempre, pero lo dicho por Dios, jamás. Sí. Lo que Dios dice es norma, es verdad y es para siempre. Sí. Dicho esto, quiero entrar al tema, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca del llamamiento, ¿verdad? Como les mencionaba. Y hablar de un llamamiento de Dios es un tema muy delicado, mis amados, ya que este va más allá de un deseo en el corazón del hombre, ¿sabe? Cuando hay un llamado de parte de Dios, hay muchos factores a considerar. No es una cuestión de emociones, no es una cuestión de ganas, ni siquiera es una cuestión de talentos. Es que tiene talento, entonces, ¿verdad? No se trata de eso. Y es muy triste que hoy en día muchas de las congregaciones evangélicas están siendo lideradas por hombres y mujeres con mucho carisma, con mucho talento, mucha elocuencia, pero poca santidad, poco compromiso y con muy poco de Dios. Sí. Hombres que aman el púlpito, pero no aman a la iglesia. Aman el servicio, pero no servir, porque son cosas distintas. Sí. Por eso, mis amados, es tan importante que nos aseguremos, primeramente, que nosotros tengamos claro esto, ¿verdad? Pero que nuestros hijos y la generación que viene detrás de nosotros tenga claro el mensaje y sepa de qué se trata servir al Señor. ¿De qué se trata? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué conlleva esto? Porque déjeme decirle una cosa, nuestros hijos y nuestros jóvenes tienen ojos y ven. Tienen orejitas, oídos
y oyen. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, lo digo con temor, mis amados, de verdad. Lo digo con temor, atendiendo el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Sí, ya que esta exhortación y esta llamada de atención, por supuesto que empieza por este gordito simpático que está acá enfrente. Sí. Entonces, hay varios elementos, mis amados, que se destacan en un llamado de parte de Dios. Ahora, cabe mencionar que cada llamado es muy particular, ¿sabe? Tiene sus propias características. Sin embargo, hay elementos fundamentales y principios que jamás se comprometerán, ¿sí?, cuando es un verdadero llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, repito, esta mañana veremos el llamado de Dios para con Samuel, el ejemplo de Ana, su madre, y la responsabilidad que debe haber en nosotros en transmitir un mensaje correcto de cómo se debe servir a Dios. ¿Estamos listos? Sí. Bien. Todo esto como base y contexto para más adelante poder ver la respuesta de Samuel en fe, ¿verdad?, para con Dios, puesto que Samuel también se encuentra en esta gran lista de héroes de la fe, de ahí de Hebreos 11, después de David. Sí. Por ahí me preguntaron, ¿ya no va a seguir hablando de David? Pues ya nos aventamos como 6 enseñanzas de David, ¿no? ¿6 fueron? Ya, 6, 3, 6 fueron. 6. Bueno, lo primero que quiero que veamos es que el llamamiento de Dios normalmente presupone una preparación. ¿Sí? Y hay 3 puntos que voy a tratar de desarrollar esta enseñanza. Uno es que la madre de Samuel, Ana, lo preparó físicamente. 2, Ana preparó a Samuel llevándolo al templo. Y 3, Ana preparó a Samuel enseñándole el precio de la fe. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos esta gran verdad absolutamente clara, ¿verdad? Que la fe siempre nos llevará a ser activos. Toda la serie hemos visto eso, ¿verdad? Ser activos conforme a lo que decimos creer. ¿Sí? Siempre la fe nos llevará a actuar, nos llevará a conducirnos, nos llevará a caminar. ¿Sí? No existe la fe pasiva. No hay tal cosa. Sí creo, pero me quedo donde estoy. Sí creo, pero no hago nada. Eso no existe, eso no es creer. Eso no es fe bíblica, pues. No es la fe que demanda el Señor. La fe siempre nos llevará a actuar, nos llevará a conducirnos de una manera, nos llevará a hacer, a tomar, ¿verdad?, decisiones. Por eso es tan importante y nosotros insistimos mucho, mis amados, en cada reunión que antes de salir por esa puerta tomemos decisiones. Porque no sirve de nada, ¿sí?, pasar un excelente tiempo como el que pasamos ahorita, ¿verdad?, y pasar muchísimo tiempo hincados, ¿verdad?, arrodillados delante de Dios, llorando y conmovidos, pero si no tomamos una decisión, ¿eso qué? ¿Eso qué? Yo recuerdo cuando se puso de moda las tumbaditas, ¿no?, en las iglesias, ¿no? Y una vez yo platicando con quien era mi pastora en ese entonces, le preguntaba acerca de eso y ella me dijo algo muy sabio que me quedó muy presente. Me dijo, mira, Ángel, dice que no te sorprenda mucho cómo caen, lo importante es cómo se levantan. Sí. Porque podemos aventarnos un mortal, ¿verdad?, para atrás, pero si me levanto y sigo siendo el mismo lacra de que se cayó, ¿y eso qué? Por más que me sangolotee, por más que entre en trance ¿sí?, pero si no me transforma eso, si no cambia mi vida, si no me lleva a tomar decisiones, ¿sí? Entonces es importante, ¿verdad?, que entendamos esto y lo tengamos presente todo el tiempo. La fe me llevará a tomar decisiones, me llevará a actuar, ¿sí?, siempre. Para eso, pues vamos a ver la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella sin duda es un ejemplo de lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 1.
Vamos a leer a partir del versículo 9, pero antes quiero darle contexto. Dice ahí en la escritura que los padres, ¿verdad?, de Samuel, en este caso Ana, pues no podía tener hijos. Y su papá, ¿sí?, que se llamaba Elcaná, tenía 2 mujeres, ¿sí? Una era Penina, que esa sí le daba hijos, pero que él amaba a Ana, pero ella no podía darle hijos, ¿sí? Entonces Ana sube al templo, va ahí al templo, ¿verdad? Y estando ahí empieza a orar a Dios, ¿sí? Va ahí con Elí, ¿verdad? Y en ese momento ora. Y hay algo muy curioso en el versículo 6, dice la Biblia, que su rival, ¿verdad?, pues se burlaba de ella, ¿no? Y es curioso, ¿no? Digo, la Biblia habla acerca de que eran rivales. Digo, no imagino que no lo fueran, ¿no? Digo, yo no entiendo, ¿no? Lo digo con mucho respeto, pero si uno apenas puede con una mujer, ¿no?, y se meten con 2, 3, yo no sé qué tienen en la cabeza, ¿no? A mí apenas si me da para amar a una. Y todo lo que conlleva y todo lo que implica. Bueno, aquí la Biblia habla acerca de su rival, ¿no? La otra. Dice que hacía que se molestara, que se enojara. El caso es que ella va al Señor, ¿verdad?, y clama al Señor y hace un pacto con el Señor. Y allí en los versículos anteriores, antes del versículo 9, dice que el profeta Elí le pregunta, bueno, ¿qué tienes? Y él creía que estaba ebria, ¿no? ¿Recuerda? Porque dice que murmuraba para sí. Le dijo, mire, no es que esté ebria, es que mi corazón está afligido, ¿sí? Entonces su esposo dice que va con ella y le dice, bueno, ¿qué no te basta mi amor por ti? Anda, come, porque ya al punto de que no comía, no, ya no bebía. Y el versículo 9 dice que se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Sí. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Sí. Era un voto que normalmente se hacía. Sí. Más adelante, ¿verdad?, después de que Elí, ¿no?, la tiene por ebria, ella le explica qué es lo que estaba pasando. Y en el versículo 17 dice lo siguiente: y respondió Elí y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no tuvo más tristeza. Sí. Aquí hay algo importante a resaltar, ¿no? En primera instancia vemos cómo Ana, ¿verdad?, pues llevó la petición al Señor, clamó al Señor. No sabemos exactamente cuántas veces lo hizo. Sí. Aquí describe una de las veces en donde fue sorprendida por Elí. Sí. Y Elí le da una respuesta a Ana. Pero aquí lo curioso es que, o lo interesante es que Ana creyó lo que Dios le dijo a través del profeta. Vemos cómo ella, al escuchar el mensaje de parte de Dios, ¿sí?, tuvo una actitud. Y aquí no tiene que ver con un confesar, no tiene que ver con un decretar, no tiene que ver con eso. Simplemente en su corazón hubo una convicción, ¿sí? Y quedó tranquila y hubo paz con la palabra del Señor, ¿sí? Y aquí la palabra a resaltar es, no tuvo más tristeza en su corazón. Nosotros leímos ahí que había amargura, ¿no? Y con amargura iba al Señor, había aflicción en su corazón, pero ella abrazó la palabra del Señor, la creyó, ¿sí? Entonces dice que levantándose de mañana adoraron a Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella, es decir, atendió la oración, cumplió la promesa que se le había sido dada a través de Elí, ¿sí? Y dice la escritura que dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedí a Jehová. Después dice que su esposo va a ofrecer
se entiende que al año siguiente, cada año ellos subían y ofrecían sus ofrendas. Al año siguiente iban para allá y le dijo Ana, ¿sabes qué, mijo? No, espérame, espérate porque me voy a quedar, ¿no? El asunto es que ella concibió a Samuel, ¿verdad? Y dijo, hasta que no le deje de dar pecho, entonces voy a entregarle. No es como que, bueno, te espero 15 minutos, ¿no? No, lo que estaba diciendo ella es hasta que el niño dejara de tomar pecho. Sí. Entonces lo voy a presentar con el sacerdote, porque era una promesa que ella había hecho a Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que Ana entregara a Samuel? Miren, según la cultura hebrea, en esos tiempos los niños se destetaban de los 3 a los 5 años. ¿Sí? Sin embargo, no era extraño ver algún pequeño, ¿verdad?, ahí con el pecho de su mami hasta los 7 y 8 años. ¿Sí? O sea, no era nada poco común. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, en el capítulo 2, en el verso 5, ahí más adelante, Ana está levantando un cántico de adoración a Dios y nos brinda un dato muy interesante. Sí. Dice ahí en el versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaban por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Si prestamos nosotros atención, nosotros vamos a ver que Ana está refiriéndose a sí misma en la primera parte de la oración. Sí. Por lo tanto, cuando Ana entregó a Samuel al Señor como siervo de sacerdote, que era el título oficial, cuando ella le dijo a Elí, ¿verdad?, al Señor, yo te lo voy a entregar como siervo, como sirviente en el templo. Sí. Ana tenía 7 hijos, incluyendo a Samuel. Fue efectiva la oración de Ana, ¿no? Sí. Seguramente fue 1 por año, más o menos. Sí. Tenía 7 hijos. Entonces, sacando cuentas, Samuel tenía entre los 6 y los 8 años cuando fue llevado al sacerdote. Entre los 6 y los 8 años. Ahora, no tan irónicamente, la investigación ha demostrado que los niños son esencialmente quienes van a ser debido a las creencias fundamentales impartidas hasta los 6 años. ¿Sí? Es decir, mucho de lo que somos ahora, mis amados, es debido a lo que escuchamos, vivimos y se nos enseñó los primeros 6 años de nuestra vida. Son los años más importantes de una persona. Sí. Es la razón por la cual debemos ser diligentes y prontos para atender el corazón de nuestros hijos. Sí. Algunos, ¿verdad?, pues ya se nos pasaron los 6 años. Si fuimos diligentes, debemos a recoger frutos, es mi esperanza, ¿verdad? Otros todavía están a tiempo. Sí. Y por supuesto que es todo un proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis amados, vemos la diligencia de parte de Ana, ¿no? ¿Sí? El llamamiento, repito, de Dios normalmente presupone una preparación. Ana preparó a Samuel físicamente. Preparó a Samuel físicamente. Se aseguró de darle un buen elemento a Dios. Ana no menospreció su ofrenda, ¿sabe? Invirtió tiempo, se dio a sí misma por lo menos 6 años de su vida. 6 años de su vida. No fue una ofrenda de terceros, implicaba su propia vida, ¿verdad? Implicaba muchas cosas. Ahora, ¿por qué le agradó a Dios esta ofrenda? Precisamente porque fue algo que vino desde el corazón y porque el Señor tenía planes. Sí. Porque el Señor tenía planes. Ahora, si nosotros vemos el corazón de Ana, nosotros vamos a verlo paralelamente a lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12, 1, 2. Sí, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes.
Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Fíjense, ¿cuál es la verdadera forma de adorarlo? Siendo obedientes, entregándonos a Él, sí, de manera íntegra, santa. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice el apóstol Pablo, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí. Si Ana no hubiera ofrecido su propia vida en sacrificio para Dios, entregándole a Samuel, Samuel no hubiera conocido la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Vemos qué tan determinante fue para Samuel la respuesta de Ana en fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de ofrenda es la que estamos dando nosotros a Dios? ¿Qué es lo que nosotros le estamos presentando a Dios? Sí. Ana no dijo, bueno, Señor, pues ya me lo diste, ¿no? Y al año, pues ya ahí está sanito, Elí, ahí te la echas, ¿no? Había implicaciones en la ofrenda. Había implicaciones en el voto. ¿Qué clase de ofrenda es que nosotros le estamos presentando a Dios? Porque déjeme decirle algo, sí o sí estamos presentando algo, Sí o sí ofrecemos algo. No es como que no, mejor yo no ofrezco nada para no meterme en broncas. Es que sí o sí nuestra vida es un sacrificio constante, continuo. Algo le estamos ofreciendo a Dios. Algo le estamos dando a Dios. Sí. ¿Cuál es ese culto que nosotros brindamos a Dios? Si estamos aquí es porque todos de alguna manera decimos adorar y creer al Señor. Y Él es digno de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Ok, todos los que dijeron amén, entonces algo le están dando a Dios. ¿Qué clase de ofrenda le estás dando a Dios? ¿De qué calidad es la ofrenda que le estás dando a Dios? Cuando te comprometiste con Él, ¿qué clase de ofrenda le dijiste que le darías? Ahora, entrando en la cuestión de los hijos. Es muy bonito pensar, ¿verdad? Que mi hijo, que mi hija sea una sierva del Señor. Que sea pastor, que sea profeta, que sea misionero, que sirva en el templo, que haga, ¿verdad? Bueno, ¿sabía que hay implicaciones para nosotros en ese sentido? Y hay una gran responsabilidad en nosotros en ese sentido para con las generaciones venideras. Sí. Ahora, alguno dirá en cuestión de Ana, bueno, pues fuera algo natural, ¿no? Pues cómo no lo iba a cuidar y cómo no lo amamantaría, pues era su hijo, ¿no? Bueno, déjeme decirle que hoy en día las mamás no quieren darle pecho a sus bebés, ¿saben? Por diferentes razones. Porque no quieren perder la figura, porque no quieren dejar de trabajar, porque no quieren batallar. Porque se crea un vínculo y una codependencia de parte del bebito que muchas mamás no quieren, Lo necesario. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Verdad? ¿Cuánto es lo mínimo? Ahí como para que sobreviva. Ya después le meto fórmula, ¿no? No, pues lo mínimo, pues a partir de los 6 meses, 5. ¿Se puede 5? ¿No? O sea, la realidad es que, mis amados, es muy lamentable, es muy triste, pero hoy en día no existe tal cosa, ¿verdad? No quieren batallar. Y todo esto no es más que egoísmo. ¿Sabe? La filosofía de hoy en día está penetrando y está cavando cada vez más profundo los corazones de los jóvenes dentro de las iglesias. Ahora, dentro de las iglesias, los matrimonios no quieren tener hijos. Es más, muchos jóvenes dicen que ni siquiera se quieren casar. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Ay, no, yo no quiero tener hijos, ¿verdad? Porque los chamacos salen caros. Y ya no estamos para esos tiempos. Y no voy a poder darme mis gustitos, y no voy a poder cumplir mi propósito, y no voy a poder hacer esto, yo no quiero hijos.
eso es tan común hoy en día que incluso se ponen de ejemplo. Se aplaude la filosofía, ¿verdad? Bueno, eso está fuera, pastor. No, también está dentro de la iglesia. También hay mamás negligentes. Por eso nuestros jóvenes están creciendo sin un deseo genuino de poder hacer una familia, de crear hijos, de educarlos, de enseñarles. Porque no fue lo que ellos están viviendo, no es lo que ellos están viviendo, no fue lo que vivieron. No están creciendo en un contorno de amor, de hogar, de cariño, de seguridad. No existe tal cosa para ellos. Y su conclusión es: ¿para qué voy a traer a niños que vivan lo mismo que yo estoy viviendo? No sé si nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios, mis amados. Porque bueno, ese es el pensamiento del mundo, esa es la filosofía del mundo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios respecto a los hijos? ¿Qué es lo que Dios piensa en cuanto a ellos? Bueno, ahí en Salmo 127:3 el Señor habla respecto a eso. Y dice: aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son los hijos? Herencia de Dios. Cosa de estima el fruto del vientre. Allá afuera los están matando, físicamente hablando. Sí, por supuesto, espiritual y almáticamente también. Pero en ese sentido, dentro de la iglesia también está sucediendo en algunos casos. También está sucediendo en algunos casos. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Sí. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Asegurémonos, mis amados, que nuestros jóvenes, que las generaciones que vienen detrás de nosotros tengan el concepto de Dios de manera clara. Ni siquiera nuestro propio concepto. Porque muchas veces nosotros inconscientemente vamos penetrando ese tipo de ideología, ¿sabe? Ay, no, mi hijo, mejor espérate. Ay, no, mi hija, ahorita no. Estoy hablando de casados, ¿no? Por supuesto, si no estás casado, pues no, y espérate, ¿no? Primero ten esto, primero ten lo otro, primero. Sí. ¿Qué Dios dice? Dios nos llama a preparar a nuestros hijos, mis amados, para ser enviados como instrumento de Dios al mundo. Hace muchos años platicaba mi esposa y yo de hecho fue una conversación que tuvimos primero y yo cuando Angelito estaba pequeño. Y veíamos cómo estaba el mundo de terrible. Y recuerdo que hablábamos y decíamos: híjole, qué difícil para nuestros hijos. Yo recuerdo que Gina me dice: amor, pero qué importante es que preparemos a nuestros hijos para que vayan e impacten afuera, ¿no? Y Dios nos habló en ese sentido. Y no mucho tiempo después platicaba yo con un amigo que él no quería tener hijos, que él es creyente, que ahora ya tiene una niña, ¿no? Y su vida se ha revolucionado, pero él no quería tener hijos. Pero recuerdo que uno de sus argumentos de él era precisamente eso: es que está terrible el mundo, ¿no? Entonces, pero el asunto es que eso no lo determinamos nosotros, lo determina Dios. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Enviar a esos soldaditos, crear hombres y mujeres fuertes, instrumentos del Señor, para que vayan e impacten este mundo. Es un compromiso, mis amados, que debemos de asumir. Preparar, repito, soldados, guerreros que peleen la buena batalla, que anuncien el evangelio como un estandarte en medio de una generación llena de oscuridad y perversa. Es que yo no quiero que mi hijo se enfrente a eso. Se va a enfrentar. Se va a enfrentar. Por eso, mis amados, no debemos de subsidiar la flojera, la apatía, la indiferencia hacia las cosas del Señor, por más pequeños que estén. Por más pequeños que estén. Miren, lo digo con mucho cariño, eso nosotros lo entendimos, sobre todo con Angelito. A veces es complicado, y sé de lo que les estoy hablando, tener a un bebito en la alabanza, tener a un niño pequeño en la reunión, es complicado. De verdad se los digo, los entiendo.
Pero les digo algo, es la única manera en cómo ellos van a entender y van a aprender. Y es un estirón que todos como congregación debemos de hacer. Es que va a distraer, pues nos aguantamos, tanto el que predica como el que está a un lado. Pero son nuestros hijos. Y es importante que los niños entiendan, porque si no los niños nunca van a aprender. Bueno, es que ya que crezcan, el asunto es que ya que crezcan, para ellos todo esto va a ser totalmente indiferente. No están creciendo precisamente con eso, se están perdiendo de mucho. Y se los digo porque lo vivimos. Y hubo resistencia, y hubo preguntas, y a veces tomábamos la decisión y a veces no, pero lo entendimos. Y conocen a mi hijo y fue complicado y muchos de ustedes lo vivieron junto con nosotros. Sí. Entonces, le digo, en ese sentido, tranquilos. ¿Sí? Es que grita, es que se desespera, es que es un estirón, mis amados, de todos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a nuestros hijos, ¿verdad? El deber que tenemos, mis amados, pues es empujarles. Miren, el día de mañana ellos tomarán sus decisiones, ¿verdad? Pero ya ahí, ahora sí que ya hicimos nuestra parte, ¿no? Y es importante que ellos tengan claro, ¿no? No eres cristiano porque tus papás van a la iglesia o porque tú vas a la iglesia. En algún momento ellos tendrán que tomar su decisión y tendrán que enfrentarse a esa realidad, ¿no? Mientras tanto, nuestra responsabilidad es darle las herramientas necesarias para que den una respuesta favorable, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, mis amados, afuera hay una generación, la generación de cristal le llaman. Todo les duele, por cualquier cosa se quiebran, ¿no? El pastor Raúl decía, parecen de chocolate, ¿no? Tantito calor y se derriten. Nuestros hijos no pueden crecer bajo esa misma influencia y bajo esos mismos conceptos. El mundo está duro, es terrible lo que está sucediendo afuera. Preparemos a nuestros hijos fuertes y firmes para enfrentarlo. Ana fue diligente en ese sentido. Si nosotros estamos preparando a nuestros hijos para el Señor, que es el deseo de Dios, es el plan del Señor, bueno, seamos diligentes y atendamos, veamos el ejemplo de Ana. Se dio a sí misma. Sí. Miren, Ana, si nosotros, ¿verdad? Hablamos de que tenía 7 junto con Samuel en ese entonces. Lo más fácil para Ana es que 3 años antes lo hubiera llevado ya a Samuel, ¿no? Digo, a Elí. Es decir, pues hay profeta, mira, ahí está, no te lo prometí hace mucho, pues ya yo me encargo de los otros 5, a los otros 6. Pero ella entendía qué es lo que tenía que hacer. Ella preparó a Samuel. Sí. Lo preparó físicamente. Sí. Punto número 2. Ana preparó a Samuel llevándolo al templo, presentándolo a Dios. Sí. Y sus hijos, es que no quiere venir, es que le da flojera, ¿no? Nuestra responsabilidad, mira, de repente chiquitos así, es no, papá, ¿y si me quedo? ¿Y si no voy? ¿Y si esto? ¿No? Y le abro mi corazón, somos tentados. Por supuesto que sí, porque es mucho más sencillo. Yo tengo niños chiquitos. Sí. Por eso al principio le decía, ¿no? Este sermón creo que es para todos y por supuesto que atraviesa primero por acá, ¿no? Entonces Ana preparó a Samuel llevándolo al templo, ¿sí? Es importante que nosotros hagamos ver a nuestros hijos cuán importante es congregarse. Enseñándoles, mis amados, lo relevante que es asistir a la congregación desde pequeños, porque ellos son parte importante de la congregación, porque ellos son parte de nuestro trato. A ver cuántos impacientes hay aquí. Ahora hay que mandarle un puño de chamaquitos, ¿verdad? Para que forjen paciencia, porque ¿a poco no trata la paciencia el Señor a través de nuestros hijos? Bueno, a ver, los impacientes se meten allá al cuartito y ahí van todos los chamaquitos para allá, ¿ah?
Son parte, mis amados, somos un cuerpo, somos una familia. Imagínense, ¿no? En una familia decir, ay, no, qué gorda me caes tú, no, tú vete para afuera, hija, ¿no? ¿Pasa eso? ¿Verdad que no? Pues es de la familia, ni modo, salió así el chamaquito, salió así la chamaquita, pues Señor, ¿no? ¿Y por qué nosotros creemos que aquí en la familia del Señor sí podemos hacer eso? Ay, no, fulanito, sutanita, es que, ay, ¿no? No, mis amados, no es así. Todos somos parte de eso y nuestros hijos deben de crecer en ese sentido, porque es mucho más fácil sacarle la vuelta. Es mucho más sencillo hacer eso, ¿cierto? Desde pequeño debe de crecer en eso, para que el día de mañana, escúcheme, que pueda él escuchar la voz de Dios para su llamado, sepa responderle a Dios y no se quede papaloteando ni comiendo moscas. Ana preparó a Samuel llevándolo al templo. No quedó en una linda promesa, como muchas veces nosotros solemos hacer. Sí. Dios, dame trabajo y te sirvo, ¿no? Si me das un aumento, te ofrendo o te doy. Y cuando llega la respuesta de la petición, trompetilla para el Señor. Señor, tú lo sabes todo. No. Qué terrible. No, sí, Señor, sí. Aquí estoy. Mira, Señor, nomás que pase esto. Y miren, y sí es cierto, Dios lo sabe. Y Dios sabe cuán mentirosos somos. Y muchas veces Dios nos da ese tipo de cosas nomás para mostrar cómo está nuestro corazón. Sí. Dios sabe, ciertamente lo sabe todo. Si quiere, mis amados, que su hijo preste atención a su corazón, empiece prestando atención usted al corazón de su hijo. Porque aquí no se trata, mis amados, de ejercer autoridad, ¿verdad? A través de manipulación, ni ser un dictador dentro de casa. No se trata de eso. Ejerzamos nuestra autoridad en amor. Y para eso se necesita diligencia, se necesita paciencia, se necesita tiempo invertido. Porque le voy a decir algo, es mucho más sencillo ser un dictador y ejercer nuestra autoridad de esa manera que invertir tiempo en nuestros hijos y ganarnos el corazón de nuestros hijos. ¿Sí o no? Es más fácil decir sí, no, punto, a tratar el corazón del niño. La respuesta, miren, y esto es bien importante, pero la respuesta de amor de nuestra parte para con Dios es precisamente el amor que recibimos de parte del Señor. Y Él tiene toda la autoridad. Sin embargo, la Escritura es clara y dice que nosotros le amamos porque Él nos amó. El Señor no agarra y dice, me sirves, híncate, ¿verdad? Arrodíllate, ¡pa! ¿Así ejerce su autoridad el Señor sobre nosotros? No, un día lo hará, ¿sabe? Con aquellos que se resistieron. Pero para con sus hijos, Él apela al amor. Y su llamado, ¿sí? Su llamamiento para todos es ama al Señor, ámame. Porque yo te he amado, te he mostrado el verdadero amor. ¿Sí? Entonces, la respuesta de amor, mis amados, ¿verdad?, de nuestra parte a Dios es precisamente porque hemos recibido amor. Si nosotros queremos que nuestros hijos se interesen por nuestros afectos, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros somos, bueno, interesémonos en ellos, prestémosle atención. Sí. Con esto no quiere decir que vamos a hacer lo que ellos quieran, ni tampoco quiere decir que los vamos a malcriar. No estoy hablando de eso. Ejerzamos nuestra autoridad en amor, seamos diligentes en amor. Ese es el principio, en amor. Si vamos a corregirlos, si vamos a darles vara porque lo necesitan. ¿Cuántos saben que los niños necesitan vara? Miren, a mí me dio mucho gusto escuchar esto. Pero no hace mucho, por ahí le dijeron a mis hijos, oye, pues que lo que hacen tus papás de darles vara, pues va en contra de los derechos de los niños, ¿no? Algo así como que es maltrato infantil, le dijeron.
Y me dio mucho gusto escuchar que mis hijos le contestaron: no, mis papás nos dan vara porque nos aman, no porque nos maltraten. Sí. Y dije: wow, Señor, gracias, ¿no? Tienen claro eso, porque vara les llega, Pero lo hacemos de verdad, nos esforzamos porque ellos entiendan que lo hacemos porque les amamos. Que ellos están convencidos de eso. Hijo, te tumbé el diente porque te amo, ¿verdad? Esta patada es en amor. ¡Pua! Pero es bien importante asegurarnos que ellos entienden. ¿Saben? Dios dejó muy claro eso. El Señor dejó claro eso en cuanto a nosotros. Dijo: mira, Dios al que ama disciplina. O sea, Dios sí está muy interesado en que nosotros entendamos que cuando somos tratados por Dios y cuando somos disciplinados por Dios, es porque lo necesitamos y porque nos ama. ¿Cuántos sabían eso? Es porque nos ama. Así que si usted está en disciplina, siéntase amado por el Señor. Por eso dice: hijo mío, ama la corrección. Ámala, porque es necesaria. Es importante. Bueno, ese mismo mensaje es importante que nosotros lo transmitamos a nuestros hijos. Que ellos sepan: no, es que sí lo necesito. No, sí, aquí sí. Dale 2, ¿no? Entonces, Ana preparó a Samuel, mis amados, enseñándole el precio de la fe con su propia vida. ¿Cuántos dicen auch? Ana enseñó a Samuel el precio de la fe, el precio del servicio con su propia vida. Ella se puso diplomada. El hijo más deseado de su corazón lo había comprometido a Dios y cumplió su promesa. Era el más deseado. Durante muchos años, Ana había deseado tener un bebé. Ella cumplió su promesa. Es un gran ejemplo, ¿no cree? Y no porque Ana fuera perfecta, porque aquí ninguno es perfecto. Y si lo es, avísenos para que dé cursos los sábados y venir con él. Ninguno. Aquí el asunto no es de presentarnos perfectos delante de nuestros hijos, ¿sabe? Nuestros hijos deben de entender que no somos perfectos. Ellos deben de saberlo. Pero que sí amamos a Dios y que somos íntegros. Y que todos los días estamos en ese constante crecimiento, que no hay doblez. Ese es el asunto, no es mostrar doblez con ellos, ser íntegros delante de ellos. Que ellos sepan cuánto amamos al Señor. Porque muchas veces nosotros queremos aparentar con nuestros hijos. Miren, eso es un circo que sí o sí los niños se van a dar cuenta. Y lo único que estamos haciendo es enseñarles hipocresía. Y no se trata de hacer pequeños hipócritas. En la iglesia me comporto de tal manera, pero en la casa, agárrate, ¿verdad? No se trata de eso. Es con toda naturalidad que los niños sepan quiénes somos. Ellos lo saben. Y no se los vamos a negar, pero que también sepan y que ellos se den cuenta de nuestra integridad, de nuestra pureza, de nuestro deseo por servir al Señor, en pequeñas decisiones y en grandes también, en el día a día, en la constancia, en la perseverancia. Salud. Sí. Y si me habías dicho, ¿no?, que te dolía el cuerpo y ya no hueles, ¿va? Ahora es cierto, no dijo eso. No es cierto, no me dijo eso. Ana, mis amados, se puso como ejemplo, ¿verdad? Como plomada. ¿Sí? Le enseñó a Samuel que los compromisos con Dios se cumplen. ¿Sí? Los compromisos con Dios se cumplen. Que saberse siervo no es cualquier cosa. Saberse siervo de Dios no es cualquier cosa, mis amados. Sí. Es una responsabilidad muy grande. Ahora, ¿usted cree que todo esto no fue base para el ministerio de Samuel? ¿Usted cree que no influyó en la respuesta al llamado de Samuel? ¿Sí?
Muchas veces decimos, Señor, que mi hijo te conozca, que mi hijo te sirva, que viva para ti, te lo ofrendo, Señor, ¿no? Pero le enseñamos todo lo contrario. No ve en casa más que inestabilidad. Mamá y papá van a la iglesia cuando quieren, no son comprometidos con la iglesia local, no hay una cultura de mayordomía, etcétera, etcétera, etcétera. Una relación con los hermanos en la iglesia. Es que no te juntas con ese niño o esa niña porque no son cristianos. ¿Y tus amigos, papá y mamá? ¿Y tus cuates? ¿Me explico? Ahora, no estoy diciendo que no tengamos amigos que no sean cristianos. O sea, entiéndase la ilustración o lo que quiero decir, ¿sí? Entiéndase eso. Ahora, esto me lleva a otro punto. El llamamiento de Dios involucra a creyentes cercanos al llamado, ¿sabe? Ana y Elcaná, su padre, pusieron a Samuel en contacto con Elí. Sí. Es decir, el sacerdote no era ajeno a la familia. Sí. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quiénes son sus influencias? ¿Con quiénes nos ven platicar nuestros hijos? ¿De qué platicamos? Todo esto es tan relevante en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. El crecer con el entendimiento de que Dios, mis amados, es un Dios digno de servir, de adorar y de temerle, hizo la diferencia para la respuesta del llamado en Samuel. Si nosotros queremos que nuestros hijos respondan a Dios a su debido tiempo, nosotros tenemos que asegurarnos que ellos tengan el mensaje correcto y el ejemplo correcto en nosotros también. Déjeme decirlo así. Necesita el mundo, aún la iglesia, pequeños, generaciones que se levanten en ese sentido, entendidos de qué se trata. En 1 Samuel, capítulo 3, vemos cómo Samuel, mientras servía en el templo, el Señor tuvo a bien hablarle de manera audible. Si nosotros vemos el contexto, dice que aún en ese tiempo ya no había ese tipo de manifestaciones, ya no acostumbraba a Dios a hablarle así a la gente. ¿Por qué cree usted? ¿Sabe por qué? Porque no había quien atendiera el llamado. Y miren, este es un tema que hace mucho lo platicábamos Bogdan y yo junto con otros hermanos, pero es muy interesante cuestionarnos eso, iglesia, porque hoy en día nosotros no vemos manifestaciones. Y tengo claro esto, la iglesia no tiene que ir tras las manifestaciones, pero nosotros vemos en el Evangelio de Marcos una verdad muy importante, que creo que sí es algo que nosotros debemos de atender, y es que tales señales seguían a los que creen. Algunos han concluido de esta manera, no, es que esas señales eran los tiempos apostólicos, no son nuestros tiempos. ¿Dónde dice eso? ¿En dónde? Eso es una interpretación. Porque es cómodo decir eso. Porque hoy en día Dios sigue haciendo milagros, y Dios sigue haciendo señales, y Dios sigue hablando. Bueno, en el tiempo de Samuel era algo ya no usual. Dios no hablaba de esa manera, porque no había quien atendiera. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿por qué hoy Dios ya no habla así? ¿Por qué Dios no se manifiesta así? ¿Sabe? Es algo que debe de agitar nuestro corazón. Y entiendo, Dios es soberano, eso lo sé. Y descanso en su soberanía, por supuesto. Pero es mucho más cómodo, y lo digo como alguien que ora de esa manera, pero es mucho más cómodo decir, Señor, oro para que lo sanes, pero nos sujetamos a tu soberanía, Señor. Porque muchas veces creo que ni siquiera va a ser sano. Pero se oye muy bíblico, se oye muy teológico. Pero la realidad es que ni siquiera creo que Dios lo va a sanar. Lo hago por un protocolo dogmático, carismático, cristiano que me han enseñado toda mi vida, o el tiempo que he estado en la iglesia, pero no porque es algo que está en mi corazón. No estoy diciendo que no se debe de orar así, sino que a veces se utiliza como muletilla para subsidiar mi falta de fe. No. Entonces,
Samuel, cuando recibió el llamado, ¿verdad? Él estuvo presto para servir. Habla, Señor, tu siervo te oye. Sí. Samuel estuvo dispuesto a acatar las indicaciones de otros para aclarar el llamamiento. En un principio, recuerdan la historia, no vamos a ir al texto, pero se encuentra ahí. En el capítulo, a partir del capítulo 1 podemos ver toda la historia. Ahí léela en su casa. La semana que viene vamos a seguir hablando de Samuel. Pero vemos cómo el Señor le habla a Samuel y él se levanta creyendo que era Elí, el profeta, y le pregunta: sí, dígame, ¿verdad? Me estaba hablando y dice: no, yo no te hablé. A la tercera vez dice que el profeta Elí entendió y dijo: no, es que el Señor le está hablando. Mira, cuando te hablen, dile: he aquí, habla, que tu siervo te oye. Vemos aquí cómo en Samuel hubo una disposición de acatar indicaciones de otros para servir. Eso es tan importante, mis amados. Un siervo siempre tiene que estar presto para acatar indicaciones, para ser guiado. Es muy triste, al principio comentaba esto, ¿no? ¿Me ayudan, por favor? Y al principio comentaba esto, ¿no? De hombres, ¿verdad? Mujeres que se autoproclaman, ¿no? Y que no hay quien les dirija, no hay una línea, ¿no? No, ellos han determinado de esa manera. Bueno, si nosotros vemos el contexto bíblico, pues no es así. La palabra de Dios habla acerca de la sujeción los unos a los otros, sí. En Samuel hubo la humildad para escuchar la voz de Dios. Fue dirigido, fue enseñado. Escúcheme, era maleable, mis amados. Era maleable. Estaba sujeto. Esa es una característica de un verdadero siervo. Ser maleable. Poder ser dirigido. ¿No? ¿Qué me va a decir? Ay, ese hermano, ¿qué? No, es muy importante eso. Samuel, una vez que reconoció la voz de Dios, estuvo dispuesto a acatar el llamado. Uno de los obstáculos más grandes que encontramos hoy en día en los siervos es la falta de obediencia. Y no hablo la obediencia al pastor o al ministerio, sino a Dios. Dios demanda santidad y siguen jugando con el pecado. Siguen sin atenderlo. El Señor dice: ve y no van. El Señor dice: habla y callan. El Señor dice: calla y no cierran la boca. ¿Qué clase de siervos somos? ¿Qué clase de siervos estamos formando? Saben, para los jóvenes hoy en día no es deseable el ministerio. Esto se los platicaba hace tiempo, pero una vez me invitaron con jóvenes, ¿no?, a predicar. Y yo hice esta pregunta, ¿no? Porque yo los miraba así todos. Dije: a ver, ¿alguno aquí desea ser pastor? ¿Alguno aquí desea ser misionero? ¿Ser evangelista? ¿Alguno es cristiano aquí? Le dije, o sea, yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, tenía 15 años y me tocó ir a varios eventos de jóvenes. Y a lo mejor, miren, carecíamos de muchas cosas, pero es una realidad. Cuando del púlpito se decía: alguien aquí quiere servir a Dios, quiere ser pastor, quiere ser misionero, a lo mejor no teníamos ni idea de qué se trataba, pero todos levantábamos la mano y decíamos: sí, es deseable ser pastor, es deseable servir al Señor, sí, yo quiero eso. Hoy en día no hay eso. ¿Y saben por qué? Por nuestra culpa, papás, pastores, ministros, por nuestra culpa. Porque cada vez hay más casos de pastores adulterando. Hay más casos de divorcios dentro de las iglesias. Hay más casos de ladrones dentro de las congregaciones. Es por nuestra culpa. Y hasta que no asumamos nuestra responsabilidad, seguiremos creando a generaciones de ese tipo, indiferentes a la obra de Dios. Asumamos nuestra responsabilidad. Y no digamos: sí, el Señor me habla, el Señor me dice, el Señor me pidió, y no hagamos nada. Eso es lo que estamos enseñando.
Es lamentable, es triste que jóvenes no quieran casarse, que no quieran tener hijos. Asumamos nuestra responsabilidad, iglesia. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: miren, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Más adelante habla también de los diáconos, pero aquí toca algunos puntos importantes. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es complicado, ¿sabe? La vara ahí está, la plomada ahí está. Por un lado es lamentable quien no lo desea, y por otro lado es lamentable que quien esté ejerciendo algún servicio no tenga en cuenta esto. Porque no está hablando de perfección, ¿sabe? Está hablando de integridad. Todo tiene que ver con integridad y congruencia. Sin la intención de subsidiar a nadie, empezando por mí mismo. Pero por un lado es muy triste la condición de los siervos. Por un lado se ignora esto y por otro lado es poco deseable, precisamente por el mal ejemplo. Los siervos, mis amados, en la iglesia no se escogen por dedocracia, ¿sabe? No por simpatía o por carisma, como en algunos lugares se dan. No debiera ser así. No debe de darse por palancas, ni tampoco por herencia familiar. Es que tu papá es pastor, entonces pues de seguro tú también vas a ser pastor. No necesariamente. ¿Me explico? No necesariamente. No es así. Si hay un llamado, si hay un deseo de servir, debe de haber un compromiso, debe haber santidad y responsabilidad. Cualquiera que sea el llamado, ¿sabe? Cualquiera. No solamente para estar predicando frente al púlpito, cualquiera. Porque todos somos llamados. Todos. ¿Sabe? La mies es mucha. Y viera qué poquitos obreros hay. Bien poquitos. Somos una congregación chiquita. Y hay mucha necesidad. Y hay poquitos obreros. Es que yo quisiera que la iglesia creciera. ¿Y cómo vamos a atender a los que lleguen? ¿Cómo los vamos a atender? A veces nos quedamos cortos. A veces quienes sirven, ¿verdad? Están dolidos, están lastimados y por la necesidad están ahí. Y lo hacen con amor. Porque no hay más. Ahora sí que es lo que hay. La mies es mucha y los obreros poco. Por eso, mis amados, quiero terminar con esto. Las personas que queremos ser sensibles ante el posible llamado de Dios, debemos aprovechar y buscar una adecuada preparación. Debemos entender las observaciones de los creyentes y debemos obedecer el llamado, cueste lo que cueste. Sí, cueste lo que cueste. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores. Él estaba refiriéndose, por supuesto, aquí a las riquezas y a Dios.
pero esto aplica en todo sentido. No podemos servir a dos señores. En el momento de la alabanza también se citó Santiago 4:8. El contexto es precisamente, Santiago está hablando acerca de almas adúlteras, aquellas que aman las cosas del mundo. No se puede. Si usted en este momento dice, bueno, sí Señor, yo quiero servirte, quiero comprometerme, quiero servirte con mis hijos, quiero servirte con mi vida, es necesario tomar decisiones. Es necesario decirle no a algo para decir sí a otra cosa, porque no se puede con todo. No podemos servirle a dos señores. No se puede servir a sí mismo y servirle a Dios al mismo tiempo. No se puede. La pregunta del millón es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir al Señor. Y esto me trae a memoria, ¿no? A Josué. ¿Recuerdan? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir sirviendo a los dioses de sus padres? Ahí a cada pueblito que llegaban, ¿verdad? Se asimilaban. ¿Qué van a hacer? ¿O van a servir a ellos o van a servir al Señor? Mientras tanto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos ponemos de pie. Y yo quiero invitarles, quiero hacer un llamado. Esto no lo hacemos constantemente. Usted sabe. Poco hacemos esto. Pero yo quiero llamarlo, animarlo a que haga un compromiso. No le voy a decir repita conmigo, no es ese el asunto. Pero si Dios habló algo a su corazón y considera que ciertamente hace falta compromiso en el área que Dios le haya hablado, yo le animo a hacer un compromiso con Él, a tomar decisiones. ¿Quiere hacerlo? ¿Sí? Bueno, cierre sus ojitos ahí, ¿dónde está? Esto para no distraerse nada más. Y hable con Dios. Hable con Dios. Comprométase con Él. Tal vez hay promesas pasadas que quedaron inconclusas, quedaron en el aire, que no se han cumplido y que se comprometió en algún momento, ¿verdad?, de su vida y era tan vulnerable en ese momento que dijo, sí Señor, mira, te entrego esto, pero después pasaron las cosas y ya no lo hizo. Y déjeme decirle algo, Dios nunca olvida nada, Tal vez nosotros sí olvidamos nuestros pactos con Dios, pero Dios no, Él no se olvida de eso. Y si Dios trae a memoria algo, póngase a cuentas con Él. Si es necesario pedir perdón, pida perdón. Pida perdón. El perdón se nos da cuando venimos con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, convencido de nuestro pecado, convencido de nuestra falta. Llévelo al Señor. Llévelo al Señor. Puede levantar su voz si quiere. Le animo a hacerlo. No desaproveche este tiempo. ¿Sabe? No todo el tiempo tenemos esta oportunidad. No todo el tiempo podemos apartarnos para poder ponernos a cuentas con Dios. Aprovechemos este tiempo. Le animo a eso. Desconéctese de quien está a su alrededor y trate de enfocarse en el Señor. Jesús, bendito Salvador, Hijo del Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti, Hijo de Dios, por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor.
Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Dile al Señor, conocerte. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti, Jesús. Que sea una oración genuina en su corazón. El Señor, deseo conocerte, deseo servirte a ti con todo lo que soy, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, Señor. Lo dispongo a ti. Hay tantas cosas que me distraen, hay tantas cosas en mi corazón que me afanan el día a día, Señor. Pero quiero tomar la determinación en mi corazón de tenerte como prioridad y servirte, y que todo lo que haga, Señor, lo haga como para ti. Lo haga como para ti, Señor. ¿Por qué no levantamos todas nuestras manos y le cantamos a este coro? Le decimos: Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti, Jesús. Entregarnos a ti, Señor, es lo que queremos. Alguien puede levantarle un aplauso al Señor, decirle: Señor, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, eres digno de ser servido, Señor. Gracias. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y bueno, tenemos tarea, ¿cierto? Si Dios quiere, nos vemos el miércoles. ¿Sí? Bueno, pues saluditos en casita.